Ok, les decía que el tema que nos quedaba por ahí es el tema de rotación. Lo que hemos visto hasta ahorita con vistas auxiliares simples y múltiples es cambiar a un observador o rotar un observador hacia un lugar para que vea las cosas desde otra perspectiva. ¿Okay? Entonces, si tenemos una recta deformada, lo que le decimos al observador es muévase hasta que usted quede paralelo a la recta, y entonces ahí va a ver la recta en LU. Pero tenemos la opción de no decirle al observador que se mueva, sino dejar al observador fijo y mover todas las cosas hacia él, de forma que siempre voy a tener el observador viendo H y F, pero voy a rotar las cosas para que aparezcan como yo lo ocupo. Entonces, eso es básicamente rotación. ¿Okay? Dice que el método de rotación y giro de rectas y planos es una variante de la vista auxiliar. O sea, yo puedo resolver todo lo que hemos visto por vistas auxiliares, pero con rotación. Buenas noches. De nuevo, entonces, en lugar de mantenerse al objeto fijo y hacer vistas que implican el desplazamiento del observador, lo que yo voy a hacer es mantener el observador fijo y rotar todos los elementos hacia él. Entonces, con el método de rotación es posible resolver los mismos problemas. Básicamente lo mismo, pero con una técnica diferente, más simple, más rápida y podría ser más precisa. Existen algunos problemas que puede ser más fácil resolverlos por rotación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Si tenemos una recta AB en el espacio, por acá, y consideramos A como un punto de pivote, ¿okay? Y esto digamos que es completamente paralelo a mi plano frontal, y yo tengo un observador de aquí viendo para allá. Cuando el observador ve la recta azul, la ve deformada, ¿cierto? Porque no es paralela a su visual. Pero si yo considero esto como un punto de pivote y roto este punto hasta que se haga, o que choque, digamos, con algo paralelo al plano frontal, esta recta va a quedar en L1. ¿Sí? Más o menos. ¿Ok? Dice, dada la recta B, que no es principal, se gira el punto B alrededor de A hasta llegar a un punto B', que es el que se observa por ahí, donde la recta principal la recta B aparece como principal, y ahí yo podría ver cuál es la pendiente de esa recta y cuál es su longitud. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a hacer exactamente esto, pero con las vistas H y F, digamos, ya no en un elemento tridimensional, básicamente yo lo que hice en ese concepto de ahí fue dejar este punto fijo, colocar aquí el compás, rotar esto hasta que caiga a algo que sea completamente paralelo a la línea entre vistas, y este punto de acá lo único que hace es desplazarse para acá porque nunca cambió de altura. Si se fijan en esta, yo puedo rotar ese punto B a lo largo de los 360 grados y nunca va a cambiar de altura, ¿cierto? Entonces, en la otra vista, lo que va a hacer es simplemente desplazarse. Entonces, si me voy de nuevo para allá, ¿ok? Yo roto con las manecillas, llego hasta B', que es completamente paralelo a la línea entre vistas, y entonces bajo esta proyección y ve lo que hace es desplazarse a la misma altura, o sea, correrse paralelo a la línea entre vistas, y entonces esta recta ahora va a ser A, B', y ahí yo voy a poder medir la pendiente. ¿Okay? Esta va a estar en LV, esta va a ser la pendiente de esa recta, y realmente yo puedo medirla ahí. ¿Okay? Si no me piden la pendiente como tal, yo podría, solo me piden la LV, yo podría hacer una rotación acá, llevarlo hasta una recta que es completamente paralela a la línea entre vistas, subir y, ok, sería B igual, subir hasta acá y correr B para acá. Me va a dar exactamente la misma LV, pero el ángulo que estaría midiendo aquí es simplemente el ángulo que tiene esa recta con respecto a F. ¿Okay? Nada, digamos, que realmente es relevante. Entonces, no estaría utilizando eso si me piden la pendiente. ¿Ok? Ahora sí, si adicionalmente yo quiero poner esa recta en punta, ¿qué hacía yo en vistas auxiliares? ¿Cómo ponía una recta en punta yo en vistas auxiliares? ¿A la recta en qué condición? En LV. Entonces resulta que esa recta ya está en LV.
¿cómo hago yo una vista auxiliar perpendicular por rotación? Entonces, si ya vengo rotando cosas. Hice una primera para poner la recta paralela a la línea entre vistas, o sea, equivalente a hacer una vista auxiliar paralela a la recta. Pero ahora solo roté la recta para que me quedara paralela como yo lo veo. Entonces de eso de inmediato me obtuvo la LV. Si yo tenía que hacer una vista auxiliar perpendicular a la LV, ¿cómo roto esa carajada para hacer lo mismo pero con rotación? Puedo rotar la LV para que quede perpendicular a la línea. Excelente. Okay. Yo dejo caer el punto E hasta que sea completamente perpendicular a la línea entre vistas, que es equivalente a decir hago una vista auxiliar perpendicular, y entonces lo que pasa aquí es que se va a observar en punta, porque voy a ver a B segunda en esa vista de ahí. Entonces simplemente hago eso. ¿Okay? La dejo caer hasta lo que sería B segunda, y entonces aquí observo a B segunda en punta. ¿Okay? Cualquier otra rotación que yo le haga a bueno, a este elemento, digamos, podría poner la recta como en LV, pero no tiene mucho sentido. ¿Okay? Entonces, bien, tal vez hagamos lo que viene ahí, rotación de una recta, lo que viene en la hoja. Pasemos un toquecito a la hoja para hacer algo a mano. Ok, pues tenemos por ahí rotación de una recta, que es exactamente lo que acabamos de hacer. Entonces supongamos que lo que me están pidiendo es la longitud verdadera de esa recta. Entonces dijimos que otra cosa, y vamos a tomar alguno de los dos puntos como pivote y el otro es el que rota alrededor de ese puntillo que vamos a tomar como pivote. Entonces yo puedo escoger B o puedo escoger A, no, voy a llegar a la misma al mismo resultado. Entonces escojamos A como salía en la presentación. Ok. Yo necesito llegar B hasta esa recta que es completamente paralela a la línea entre vistas. Entonces simplemente tomo, coloco compás en A, abro hasta B y hago una rotación ahí. Ok. Eso me define B'. Y les dije de nuevo que B' en esta otra vista lo único que va a hacer es desplazarse de forma horizontal o de forma paralela a la línea entre vistas. Entonces B' lo que va a hacer es esto. Se viene para acá y esta proyección hace como así. ¿Ok? Casi no se ve eso. Ok, esto de acá viene a ser B'. Entonces esta recta aparece en una condición de LV. ¿Ok? Ahora, yo les dije que uno puede hacer la rotación también en F. O sea, puede iniciar en F y no pasa nada. Voy a llegar a la misma LV. Lo que no voy a tener es la pendiente. ¿Ok? Pero puede que yo necesite comenzar una rotación en F. Entonces, yo puedo tomar pivote en A también y hacer rotar B hasta que llegue paralelo a esta recta. Ahora, yo puedo hacer las rotaciones hacia donde yo quiera. ¿Okay? De hecho, si yo voy haciendo rotaciones de forma que se me aleje de la solución anterior,
me va a ser más sencillo trazar cosas y que no se me enrede porque está una cosa encima de la otra. Entonces yo puedo hacer una rotación aquí, ¿okay? De forma que llevo B más bien hacia la izquierda, y entonces digo que esto va a ser mi B', ¿ok? Entonces ya aquí aparece en una condición RF. Digamos, lo que hicimos aquí fue, perdón, RH. Lo que hicimos aquí fue llevarle una condición RF, ¿cierto? Lo que hicimos aquí ahora va a ser llevarle una condición RH. Entonces, sí. ¿Cuál sería la pendiente? La pendiente es la de siempre. Respecto al plano horizontal es esta. Siempre. Okay, se mide siempre respecto al plano horizontal, eso no cambia. Más bien lo que quiero decir es que aquí cuando terminemos con el angulillo ese no me va a definir pendiente. ¿A dónde estaría B' aquí? Bien, ese punto aquí lo único que hace es desplazarse para allá, ¿ok? Este se desplaza para acá, este se desplaza para acá. Y entonces yo voy a llegar a una recta AB' que también está en LV. Entonces si yo mido esta LV, debería ser exactamente igual que esta. ¿Lo vieron? Entonces estamos teniendo una LV en ambas vistas, pero esto de acá no es la pendiente, simplemente es el ángulo que forma respecto del plano frontal. ¿Ok? Ese concepto lo habíamos visto también para vistas. Entonces nada más hay que tener claridad de qué me están pidiendo y entonces a dónde tengo que rotar para obtener la información que me piden. ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos? Ok. Si yo hacía entonces de nuevo una segunda rotación de este elemento hacia la verticalidad para que me quede perpendicular a la línea entre vistas, entonces como esto proviene de un B', esto va a ser B segunda. Y entonces aquí, y por proyección, lo que voy a estar viendo es un punto, que sería A, B segunda. Esa es la vista en punta de esa recta. ¿Ok? ¿Dudas de cómo rotar una recta? ¿Eso del L que puso ahí, qué es? Pendiente. Pendiente, la pendiente siempre, digamos. Sí, porque esto es equivalente a tener un H1, ¿verdad? Cuando tengo el plano horizontal de filo, o cuando estoy midiendo alturas, es ahí donde puedo medir la pendiente. ¿Ok? Esto es el delta X y esto es el delta Y. ¿Ok? Ya no va a existir el concepto de H1, digamos, todo lo vamos a seguir viendo solo en H y F. Eso que les quede clarísimo, digamos, ya no hay más vistas auxiliares. ¿Ok? En el examen podría venir un ejercicio que tenga una parte de rotación y otra parte por vistas auxiliares. ¿Ok? Creo que la última que se copia. La vista de punta. Si yo roto una LV para que quede perpendicular a la línea entre vistas, obtengo la vista de punta aquí arriba. ¿Okay? Ahora, cosas importantes. Cada vez que yo hago una rotación, le sucede algo a la vista adyacente. Entonces, ojo, yo roté aquí y la tengo en LV. Ahora roté aquí y me pasa algo aquí. Si yo sigo para acá, me pasa algo aquí. Si sigo para acá, me pasa algo aquí y ahí voy. Siempre voy como alternando entre vista y vista. ¿Okay? Es como hacer vistas auxiliares múltiples, pero siempre roto en una y obtengo un resultado en la vista adyacente. Roto en esa y obtengo un resultado en la adyacente y ahí voy. ¿Ok? Si yo rotara dos veces esto de acá, digamos, si yo hago una primera, digamos aquí, roto para acá y entonces me queda esta AB' y AB' la roto para acá, digamos, de forma que me quede A por acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría aquí? Volvería a quedar deformada, porque ya dejaría de estar paralela a la línea entre vistas. ¿Okay? Entonces, la otra cosa es, si yo tengo una rotación, como para llegar a AB', y siento que me va a quedar encima del dibujo, yo sí puedo rotar A
hasta un A' hasta el otro lado para obtener la LV de nuevo, pero en este lado, y que se me vaya alejando de la solución de forma que no me estorbe sobre lo que ya vengo trabajando. Ahorita vamos a hacer práctica igual, ¿ok? Pero hasta ahí, todo bien. Ok. Bien. ¿Qué hacíamos con un plano para obtener su tamaño verdadero? ¿Cómo lo hacíamos por vistas auxiliares? ¿Cómo encontrar el tamaño verdadero de un plano? Bueno, vamos a ver, porque quiero todo el proceso, digamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vista de cómo? Primero ponía el plano de filo y después a ese filo le hacía una vista auxiliar paralela. Ok, exactamente. Pongo el plano de filo y al plano de filo le hago una vista auxiliar paralela. En la paralela, entonces ya me va a aparecer el plano en tamaño verdadero. Entonces yo necesito hacer exactamente lo mismo aquí. ¿Cómo ponía el plano de filo? Como más detallado, ¿qué hacía para poner el plano de filo? Una vista paralela a la dirección siguiente o perpendicular a la dirección del plano. Ok, entonces ¿cómo trazaba el rumbo del plano? ¿Cómo le llegaba a eso? Una RH. Una RH. Ok, hacía una RH, la convertía en LV, ese era mi rumbo del plano, hacía una perpendicular a eso, y entonces obtenía el plano de filo. Ok, eso no cambia. Si lo ven aquí, dice, para ver un plano de filo se debe poner en punta una recta contenida en él. Entonces, poníamos en punta una recta principal, fuera RH o fuera RF. Hay que usar una recta principal contenida en el plano, y una vez que el plano está de filo, debe rotar para que quede paralelo al eje de proyección. Entonces, trazo una RH, la convierto en LV, y esa LV la llevo a perpendicularidad respecto de las vistas para obtenerla en punta en la vista adyacente. Entonces el plano me va a aparecer de filo. Una vez que lo tengo de filo, roto ese plano para que quede paralelo a la línea entre vistas, y en la otra vista me va a aparecer en su tamaño verdadero. Entonces, vamos a ver. Bueno, veámoslo aquí, ahorita lo hacemos. Es exactamente el que tenemos ahí en la hoja. ¿Ok? Trazo una RH y la convierto en LV. Roto la LV para que quede perpendicular, y entonces me llevo todo. ¿Ok? B y A rotan también en dirección de las manecillas. Ahí queda B y ahí queda A. ¿Dónde? No creo que eso lo había visto ahí. Ahí queda B, pero Por medidas. Respecto de D, hay una distancia hasta B, la respeto aquí. ok. Y respecto de D, hay una distancia hasta A, la respeto aquí. Entonces ahí quedan B' y A'. Creo que ahí quedó como A. Entonces ese va a ser mi nuevo plano. Cuando yo bajo A para acá y la traslado horizontalmente, y cuando bajo B y lo traslado horizontalmente, pues lo que me queda es un plano de filo. ¿Ok? Ese plano de filo voy a rotarlo respecto a algún pivote hasta que sea completamente paralelo a la línea entre vistas, y aquí me va a aparecer en tamaño verdadero. ¿Ok? Vean que aquí quedó completamente encima. Completamente encima. Entonces vean que hasta para hacerlo en la presentación estamos utilizando colores. Se vale usar colores en el examen, digamos, si así lo requieren, y para no enredarse, para saber qué corresponde aquí. ¿Cómo arreglaría el hecho de que esto me quede encima de esto? ¿Qué puedo hacer para que ese plano azul no quede encima? ¿Cómo roto? Rota con respecto a B. Rota con respecto a B. Entonces yo agarro, coloco esto de pivote, y este señor le hago así, hasta que me quede A aquí. Entonces todo este plano va a aparecer aquí. Bueno, perdón, aquí. ¿Ok? Y ya no lo voy a ver encima. Creo que no lo voy a hacer así porque no me cabe ahí en la hoja, pero o me va a caer encima otra cosa. Bueno, voy a tratar. Ok. Ok, entonces de nuevo, yo trazo un RH, la paso LV, ok, este es LV,
ese es RH, y entonces SLV es la que busco que me quede completamente perpendicular a la línea de entrevistas. A ese punto entonces en la presentación le pusieron D. ¿Ok? Entonces CD es lo que yo voy a rotar. Abro hasta D, roto y trazo una vertical para decir esto de acá va a ser D'. Y entonces, ojo, B y A rotan también con respecto de las manecillas. ¿Ok? Y B, si estaba más a la derecha que D, y A si estaba más a la izquierda, así deben mantenerse. O sea, si yo roté esto para acá, me queda B de este lado, A de este lado. ¿Me explico? Mantengo esta configuración. ¿A qué me refiero? Digamos, se pueden encholar de esta forma. Si yo digo, la distancia que existe de D a B debe mantenerse invariante, muchas veces toman D y hacen para atrás y se enredan, cuando B debería estar de este lado. Eso es B. Entonces esto viene siendo B segunda, B', perdón. ¿Qué distancia existe desde D y hasta A? Aquí. Esa. Me coloco en D y abro hasta que interseco la línea de rotación o el arco de rotación. ¿Ok? Esto es A'. Entonces, mi nuevo plano es este. Ojo. El plano que aparece aquí tiene que ser exactamente igual al que tenía aquí, nada más que rotado. ¿Ok? Y estos tres puntos debían ser colineales. Bueno, me quedaron más o menos. ¿Ok? Entonces, si yo hiciera ya una suma de AB por ahí, debería ser exactamente esta distancia. Es exactamente el mismo plano. De hecho, si hiciera BC, debería quedar acá. Obvio, porque es el arco de rotación, ¿verdad? Ok. Entonces tengo exactamente el mismo plano, solo que rotado. Me voy a proyectar lo que sería. Ajá. ¿Cómo sacó B'? Voy. Roto respecto de C. Y la distancia que existe desde D es la misma que existe hasta acá. Entonces cuando paso el arco con esta distancia, respetando esta distancia, pues esto es B'. ¿Ok? Igual con A. Entonces bajo A', bajo B', por ahí, y digo que A se corre simplemente paralelo a la línea de entrevistas y que B se corre paralelo a la línea de entrevistas. Suban toque, algo me pasó. Así es que llegué hasta aquí. Ok, y que B se corre para acá. Entonces, estas tres cosas deberían quedar también colineales. ¿Ok? Esto es A', esto es B', y este plano está de filo. ¿Ok? Es más, hagámosle un toquecillo para ver si tal vez no nos queda tan encima. Yo puedo rotar para donde yo quiera, desde el punto que yo quiera. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro A como pivote, o A' como pivote? Algo muy importante, eso sí, una vez que yo hice una rotación y tengo algo aquí, yo voy a olvidar lo que existía antes. ¿Ok? Ya eso está en el pasado, digamos, porque si sigo pensando que existe, lo único que hace es enredarme. Entonces yo estoy trabajando ahora con el plano de filo ya tal cual. Ya no puedo pivotear respecto de A o respecto de B. Pivoteo respecto de la última solución que tengo. Entonces, si es AB', yo puedo rotar esto para acá. ¿Ok? Y si eso rota para acá, C tendrá que rotar también hasta la que es paralela. Entonces, esto sería, ojo, ahí lo estoy resolviendo distinto como está en la presentación, pero es lo mismo. Esto sería
C', y esto de acá sería B segunda, porque venía de B'. ¿Ok? Entonces ahora sí, ¿qué le pasa a C? Va a llegar por ahí, siempre queda encima. ¿Ok? Esto sería C'. ¿Qué le pasa a B segunda? Se viene por aquí y esto se corre para acá. O sea, esto es B segunda. Y entonces, si le damos color a esta, un segundo. Y decimos que ese planillo en la segunda rotación adoptó este color. Entonces aquí arriba hace así: B segunda, C', A'. Y este es el plano en tamaño verdadero. ¿Ok? Nada diferente, no le estoy enseñando absolutamente nada diferente. Vean que esto es diferente a como está en la presentación y es una solución buena. De nuevo, yo puedo haber rotado en B', llegarlo hasta acá y entonces voy a obtener una solución por este lado, mucho más limpio que esta, digamos, pero se me va a salir del espacio que tengo ahí. Pero ¿cómo puede ser el tamaño verdadero que me puso? Y yo, para poner el plano tamaño verdadero, necesito hacer una vista auxiliar paralela a la vista de filo. Entonces lo que hago es rotar la vista de filo para que quede paralela a la línea entre vistas. Entonces una vez que la tengo ahí, roté dos puntos, roté C hasta C' y B' hasta B segunda. B segunda la tiro para arriba y hago una proyección desde B'. C' la tiro para arriba y hago una proyección desde C, que era la última que traía. Entonces esto es C', esto es B segunda, y ya nunca se movió porque ahí fue donde pivoteé. Entonces uno de estas tres cosas. El punto que utilizo el pivot nunca cambia. Nunca cambia, queda pegado a la solución que traía aquí arriba. ¿Ok? ¿Qué más? Ok. Entonces, ok, construir una recta que forme un ángulo dado con los planos principales. ¿Trajeron impreso lo que les mandé? Ok, excelente. Entonces ahí viene una solución que dice, es la que vamos a ver ahorita. ¿Qué dice el enunciado? La que trae de dos hojas. Esa es. Y tiene paso por paso, de hecho. La primera hoja está así, lo ven. Es algo muy parecido a esto. Lo único es que el punto dice ser el punto O. Ahí lo tenemos como punto A. Okay. Espero que no pase nada por los espacios que tenemos ahí. No se va a pasar algo, pero no importa. Esa es la hoja de la recta. Es esto. Okay. Dice, solo por rotación trace una recta de 2.5 centímetros que forme un ángulo de 25 grados con el plano frontal y de 40 grados con el plano horizontal, y que pase por el punto O o el punto A que tenemos ahí. ¿Okay? La dirección de la recta es hacia la izquierda, adelante y abajo. Entonces, si tenemos eso, un segundo. Si tenemos eso por ahí, para construirlo por rotación, tenemos que construir como todos los conos que me formarían esas rectas. ¿Okay? O sea, dice paso 1 por ahí, ya les queda resuelto. Revisión con respecto del plano horizontal. Yo necesito trazar 40 grados con respecto del plano horizontal, porque eso me decía el enunciado, que la recta tiene realmente 40 grados con respecto al plano horizontal. ¿Ok?
Entonces, 40 grados es trazar un horizontal por aquí. Ok. Y medir con el transportador respecto de H 40 grados y respecto de H por el otro lado 40 grados, 20, 30, 40. Ok, entonces trazo por acá y trazo por acá. Ok. Ustedes vienen de cálculo 3, ¿verdad? Ya vieron superficie de revolución. Si yo agarrara esta recta y la pivoteo respecto de A, haciendo los 360 grados, lo que me forma son dos conos. Uno que queda viendo para arriba y otro que queda viendo para abajo. Me forma como un reloj de arena, ¿verdad? Si la revoluciono para todos lados. Entonces, una recta que forme 40 grados respecto del plano horizontal tiene toda esa infinidad de soluciones. Todas las rectas que pertenecen a esos dos conos cumplen tener 40 grados respecto de un plano horizontal, ¿verdad? Pero me están diciendo adicionalmente otro par de cosas. ¿Okay? Me dicen cuánto mide realmente y que respeta 40 grados respecto al plano horizontal y 25 respecto del frontal. Entonces resulta que solo puede tener unas cuantas opciones como válidas. ¿Okay? De hecho 4 si considero eso. Y como me dicen que va hacia la izquierda, adelante y abajo, me lo dejan exactamente en una solución. Entonces bien, si esto es mi vista frontal del cono que se me formó de revolución, ese cono aquí arriba responde a un círculo. Digamos, yo vería como la tapa del cono. Entonces veo un círculo. Ahora, ¿a dónde existe ese círculo? Dice que la recta mide 2.5 centímetros. Si yo considero que esto está en LV y mido aquí 2.5 y mido aquí 2.5, ¿en qué condición tiene que aparecer esta recta arriba? ¿Duro? En RF, bueno, sí está bien. Okay, es una recta paralela a la línea entre vistas. Entonces, esto de acá hace como así. Esto sube para acá. Eso sube por ahí. Y entonces okay, aquí se me forma este círculo. Okay, lo voy a hacer en la solución, no se va a pasar de la línea entre vistas, pero esto puede pasar en el examen, que se salga. Okay. Tengo un toque para ver. Bueno, esperemos que no se salga el todo. Okay. Entonces ahí lo que tengo es la vista de mi cono, que de hecho si me voy a medir 2.5 para arriba, paso exactamente por esta línea y por esta línea, entonces al final esta sería la vista de mi cono de un lado y la vista superior del cono, que en la solución que tienen ahí no se traslapa, pero que puede traslaparse. Hasta aquí, ¿alguien con dudas? Simplemente medir 2,5 para acá y entonces sé que esa LV responde estrictamente a esta RF, ¿verdad? Entonces por proyección ese círculo tiene que quedar exactamente tangencial a este par de proyecciones, porque lo que estoy haciendo es esto, digamos, estoy haciendo las vistas H y F de un cono, un reloj de arena que está ahí parado. ¿Cómo se ve eso? Se ve así y arriba se ve un círculo, ¿cierto? Entonces ese círculo tiene que coincidir esta proyección con esta proyección. Bueno, ahí no coincide, pero coinciden estos puntos, ¿verdad? Es eso lo que estoy dibujando. Esto es H y F. No se pierdan, nada más. ¿Okay? Solo que esto queda un toque pequeño y se traslada. Pero es todo. Pero entonces el círculo tiene que coincidir, o sea, tiene que quedar tangencial con esa A esta proyección.
Ajá. Y con la... O sea, yo, el ángulo digamos, de la- siendo más papista, debía haber trazado la RF correspondiente, o sea, debía haber hecho esto. Este par de líneas, digamos, o estas dos líneas responden a la longitud verdadera de este RF. Por eso aquí puedo medir 2,5, que es lo que mide realmente. Entonces, en ese punto específico sé que se cumple. Si yo rotara este RF para cualquier otro lado, ya no puedo asegurar que hay longitud verdadera en lo que quiero aquí. Sí. No, no me vas a preguntar nada. Sí, siempre está en LV. Es que están en el, digamos, estos extremos están en LV porque corresponden a estas RFs. ¿Sí? Entonces ahí puedes medir. Ahora, te están pidiendo que construyas una recta que realmente es oblicua. Entonces estás partiendo de, digamos, criterios de rotación para llegarle a una recta oblicua. O sea, esta no es la recta, todavía, ¿verdad? ¿Cómo le ponemos esos puntos? Bien, si la recta se llamara OP, digamos, no fuera, esto sería P', o una opción en la que puede estar P', esto sería P', esto habría sido P', esto habría sido P', y esas son las opciones que tengo para ubicar P', no P. ¿Ok? P es lo que ando buscando, el P real donde la recta es oblicua, pero no he llegado a ello. Pero hasta ahí en este primer paso, ¿cómo vamos? Primero sería arriba donde yo hago No. donde está la RF. No. Bueno, ok, vamos a ver, sí, ya te entiendo. Esto también es P', de hecho así está en el ejemplo. Y esto es P'. Hay muchos pepinos. Son todas las opciones que tengo de P'. Ok. Vean, digamos, la conclusión a la que llega ese primer ejercicio, ese primer paso. Dice, en F, P' podría ubicarse en las 4 opciones mostradas. En esta y esta. Todas esas pueden ser P'. Pero, saludo. Como se descartó el cono superior, porque me dicen que la recta va hacia abajo, entonces esto no es P', ni esto es P'. Y dice adicionalmente, se descartan las correcciones, ¿okay? Y como el enunciado especifica que la recta debe ir hacia la izquierda, se descarta la opción de la derecha. Entonces, ¿qué es P' realmente? Esto y es pues, la proyección de esta. O sea, esto ya no va a ser P'. Tengo todas esas opciones, pero el ejercicio me dice que descarto. Todo esto no es P, solo es P'. Sigo teniendo un cono, no tengo una recta. Tengo infinidad de rectas que cumplen con esa condición. ¿Sí? Más o menos. Ok. Esto se repite, pero para arriba. ¿Ok? Resulta que yo ahora tengo que cumplir también que el plano, perdón, que la recta tenga 25 grados respecto del plano frontal. Entonces, si yo mido $25 grados para acá y 25 grados para acá, ok, esto me queda como ahí y como acá. Y de nuevo, este par de rectas que acabo de hacer se consideran LVs, porque esto estaría haciendo un cono que ahora lo volqué, estaba parado y ahora lo volqué, y lo que estaría viendo donde vería un círculo es acá, en la frontal. Entonces, si estas son LVs, yo puedo medir los mismos 2,5 por acá, y digo, bien, esto es 2,5, esto es 2,5, esto es 2,5 y esto es 2,5. Y bajo esas proyecciones que deberían coincidir. Ok. Entonces, ¿de qué tamaño es el círculo aquí? Ni siquiera lo voy a dibujar todo, tal vez. Va hacia el frente y hacia abajo. Okay, el círculo aquí abre hasta acá, debería ser lo mismo que pasar por acá, y entonces, bueno, así lo puedo hacer todo, se va a traslapar con el resto.
y hace eso. Ok, entonces tal vez voy a darle color a cosas, a ver, con lápiz, espero que se vea algo. Ok, el primer cono hacia esto. Ok, el segundo cono vamos a pasarle proyecciones para acá y proyecciones para acá. Bueno, queda casi que en la misma línea. Hace esto. Ok, más o menos, tal vez en el video espero que quede. Entonces, este rojo corresponde con este rojo y este verde corresponde con este verde. Ok, lo que quería decirles entonces es que ahora la intersección de esos dos conos de posibilidades me va a dar realmente que es P. Ok, o sea, aquí arriba yo tenía posibilidades de decir que esto era P', o que esto era P', o que esto era P', o que esto era P'. Pero como el ejercicio me decía que iba para el frente y la izquierda, entonces esto no es el frente, esto no es el frente, esto no es izquierda. Esta de acá vendría siendo la P' que sí vale para efectos de la horizontal. Entonces voy a borrar eso que había tachado antes, digamos, porque quedó como por la misma proyección. Podríamos decir que en efecto esta sí vale como P' en la frontal y responde por supuesto a este círculo grande que es la otra vista del cono. Ok, donde se intersecan el círculo con el cono o la base del cono, ahí se me define mi P real. O sea, si aquí hay un círculo y aquí hay un horizontal de la base, esto de acá viene siendo P real. ¿Ok? Y eso debería coincidir exactamente con donde se interseca el círculo con el cono o la base del cono en la otra vista. O sea, eso es P. Ok, yo proyecto eso por ahí y entonces al final la recta que se me genera es esta AP, que es una recta oblicua, pero que cumple todas las condiciones que me piden. Vamos a darle un poquito de zoom. ¿De nuevo? Ok, siempre viene dado por la intersección entre la parte curva y la base del cono. Siempre voy a tener una curva y bases de cono en ambas vistas. Entonces, donde se me interseca la curva con la base, eso es P. Donde se me interseca la curva con la base del rojo, eso es P. ¿Ok? O sea, vean lo que dice el puro final del ejercicio, yendo un poco más allá. Habría 4 escenarios en los que se cumplen las condiciones de ángulo. O sea, esta otra intersección pudo haber sido P, esta otra intersección pudo haber sido P, y esta otra intersección pudo haber sido P, y esta de acá P, y esta de acá P. ¿Ok? Hay 4 opciones que tengo, pero se descartan 3 de ellos por las condiciones de dirección, porque me dicen para adelante, atrás, izquierda, derecha. ¿Ok? Entonces, así es como se obtiene una recta oblicua que cumple ciertas condiciones respecto del plano horizontal y del plano frontal por rotación. ¿Dudas? Ok, por eso les dejé ese ejercicio resuelto.
porque esto de fijo va a entrar en el examen. Entonces, construir una de estas, le estoy diciendo, de fijo va a entrar en el examen. De fijo va a entrar en el examen. No se vale no pegarla, de fijo va a entrar en el examen. ¿Ok? Entonces, una de estas, vamos a verla en el examen y por eso la tienen ahí resuelta paso por paso. ¿Dudas? Profe, una duda aquí. Es que un dos. Es que estoy con la de o si fue Esta es importante porque me da el tamaño del círculo, pero no se dice si seguro atrasemos. sí, es probable. Porque los otros retrasados, no va a ser por los de arriba. Es una cruz aquí, una cruz aquí, un círculo aquí, un círculo aquí. Digamos, pero aquí, o sea, por eso está en esta idea. Esta es la solución final. Pero por nada, ahora no lo estoy viendo. Ahora me quedo con eso. No, o sea, el profe no te explicación muy bien, en serio. O sea, no entiendo por qué, digamos. Dudas de esto, bueno, muchachos. Fácil. Ok, esto es simplemente de hacer muchas veces esto hasta que me quede clarísimo qué estoy haciendo. Ya donde yo les expliqué cómo, ya tienen un ejercicio resuelto paso por paso. Ahora cambien los ángulos o hagan esos viejos. Ajá. Porque le dicen izquierda de la izquierda. ¿Listos con ese? Podría tener otra posición, digamos, ¿verdad? Sí. Te pueden decir atrás, derecha, lo que sea. Y la te forma para cambian los encontrar la ángulos. misma. ¿Perdón? La forma para encontrar la misma. Sí. Bueno, pero en este solo puedo ver 4 opciones. O sea, me pueden cambiar ahí los 4 acomodos. Cualquier ejercicio de estos, y esos pasos se cumplen siempre. O sea, siempre voy a llegar a solo el paso que Sí, pero para que llegue a un arriba, digamos, se tiene que cambiar ángulos. Entonces, Seguro si lo ve. no. Nada más tiene que decir. yo no tengo un plan, digamos. No. Eso sí. Ah, fíjate que sí, no. Y pues estamos viendo eso. Ok. Ajá. Se puede centrar el círculo tendría que llegar atrás. No, simplemente se da la intersección de esta base con este arco. Esto es atrás ya. Esto había sido P y no es. Se pasa para acá. Es que Pero todo tiene nada que ver con el círculo abajo. ¿Cómo no? Es la misma predicción. Siempre tiene que coincidir en los pedazos. Siempre. O sea, si la intersección entre arco y recta no me coincidió con la intersección entre arco y recta abajo, algo hice mal. Yo te voy a echar para atrás a ver qué es. ¿Qué? ¿Qué más? Nada más. ¿Qué me representa esa recta fea? Esta final me representa una recta que tiene 25 grados respecto del plano frontal, 40 grados respecto del plano horizontal y que va hacia adelante, izquierda y abajo. O sea, esa es la recta oblicua que cumple todas esas características. Es única, no hay otra. ¿Okay? Entonces, de una infinidad de posibilidades que eran los dos conos que tenemos ahí, llegamos a una recta única. De fijo en el examen, de fijo. ¿Ok? Bien, entonces tenemos eso por ahí. Luego aquí,
¿Esta cómo se valora en el examen? ¿Un ejercicio específico para hacer esto? ¿O como una parte? Puede ser parte de un ejercicio, ¿ok? Porque no tenemos demasiados ejercicios para hacer, digamos. Entonces puede ser una parte de un ejercicio, ¿ok? Pero bien, ¿este examen solo entra lo que hemos de aquí para adelante o también entra No, se reglamenta todo. todo? Ajá, todo el curso. ¿Ok? Tal vez no te va a tocar la cote, digamos, pero entra todo el curso. Bien, hay un ejemplo que tal vez es importante que lo revisen. Ese es un ejemplo de uno que requiere de vistas auxiliares múltiples y hay una rotación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que se resuelve aquí al puro final dice AB mide 6 centímetros, tiene un rumbo norte 75 este, el plano ABC es un triángulo equilátero con dirección norte 30 este y 50% de pendiente. ABC es la base de un tetraedro regular, dibujo el tetraedro en H y F. Entonces, yo hago AB' por ahí, pongo el plano de filo, me llevo B' con el plano que tiene un 50% pendiente, pongo el plano de su tamaño verdadero, ahí tengo B' y posiblemente ahí puedo medir B. ¿Okay? Eso es cuando no me dan toda la información de la recta, ¿verdad? Necesito inventarme un punto y llegar hasta ahí a medir AB. Si no me dan pendiente la recta y no me pongo a llorar, ¿verdad? Simplemente agarro el plano y le doy. ¿Okay? Para sacar el tetraedro, entonces yo voy a hacer una rotación respecto de A y B y hago ese triangulillo por ahí. En una vista adicional, entonces el tetraedro está compuesto de puros triángulos. Sé que por ahí va a estar el vértice, entonces trazo esa vista y ahí tengo A, C y B, o sea el plano de filo de nuevo, y trazo un arco por ahí para definir cuál es el vértice. Me devuelvo para acá con esa altura, me devuelvo para acá poniendo C y en este caso V y termino el ejercicio por ahí. Pero una pregunta, ¿cómo encontró el vértice ahí? El vértice V, rotando acá respecto de C. Aquí hago un arco y le llego a V. Entonces, si me pide un tetraedro, siempre así. Pero este es un ejercicio donde estoy evaluando rotación y estoy evaluando vistas auxiliares. ¿Ok? Podrían pedirme que construya otra cosa del ejercicio por rotación. Entonces, construyo eso y termino el ejercicio con el resto de vistas. O sea, puede ser lo que sea. Podría ocurrirse una sola rotación. La recta AB, que si no tiene pendiente. Ok, no me da la pendiente la recta B, Exacto, no. solo la longitud. Y el rumbo. Entonces, en clase habíamos hecho un par donde me decían la recta B mide tanto y tiene tanto pendiente. Entonces, lo primero que yo hacía era agarrar y hacer una vista auxiliar paralela a la recta. Si no tengo ni el rumbo de la recta ni la pendiente de la recta, repito, no me echo a llorar. Yo tengo todo lo del plano y la recta pertenece al plano. Entonces, lo primero que yo hago es poner el plano de filo. ¿Con qué? Y con un punto que yo me invento. Eso es B. Yo sé que la recta pertenece al plano, entonces por ahí va a andar también el plano de filo y la recta. Entonces agarro un B', y me puede quedar aquí, o me puede quedar acá, o me puede quedar donde sea, ¿verdad? La recta es infinita, entonces no importa. Paso B' para acá, ¿desde dónde? Bueno, desde donde lo definí también, por aquí. ¿Ok? Ok. Y entonces paso eso para acá, obtengo B', y aquí donde ya tengo el plano en su tamaño verdadero, también tengo la recta en longitud verdadera, entonces puedo medir cuánto es realmente. Y digo, esto es B y de lo demás me olvido. Solo lo usé como un punto ahí para ir trazando medidas. Arbitrario. Pero sobre la dirección, en este caso de la recta B, ¿ok? No me decían nada, pero entonces la iba a obtener eventualmente. O sea, sobre el plano más bien, pero aquí. El ejercicio estaba así. Entonces, así me decían un rumbo 75, es norte 75 este. Eso era el rumbo de la recta, entonces ahí lo definí como un B', porque no sé dónde está B. Sí sé que el plano tiene una dirección norte 30 este. Entonces, esto es norte 30 este, yo hago una vista auxiliar perpendicular, aquí el plano aparece de filo. ¿Qué paso? Y paso B. Y como lo que veo aquí es el plano de filo y me dan la pendiente del plano, trazo la pendiente del plano. Esto es B'. Entonces hago una vista paralela y llego al plano en tamaño verdadero. ¿Ok?
Entonces, ¿a dónde está B'? Está a esta distancia. Lo paso para acá, eso es B'. Esto es A, lo paso para acá, entonces trazo esta de acá. Esta recta ya está en LV porque esto es el plano en el tamaño verdadero, por la sucesión de vistas que seguí. Entonces, ahora sí, como aquí está en LV, yo mido la recta. Es eso de ahí. Ahí está de 6 centímetros. Entonces, yo ahora sí descarto B. No importa donde yo lo haya agarrado, si me quedo para acá, no importa, y la recta es infinita, ¿verdad? La extiendo hasta donde yo quiero. ¿Qué? ¿Qué más? Ok, vamos a ver si aquí aparecía. Eso se lo dejo para que lo resuelvan ahí, no aparece aquí. Por aquí aparece una figura donde dice desarrollo de un objeto. ¿Okay? Antes en este curso se veían desarrollos de objetos bien complicados y se veían intersecciones de objetos bien complicadas. Se dejó de ver para meterle un poquito más al laboratorio. ¿Okay? Pero esto es un ejemplo de un desarrollo de un objeto por rotación. ¿Qué es eso? Una pirámide. ¿Okay? Una pirámide que tiene una base rectangular. Entonces, si yo les digo que necesito que ustedes me construyan esa pirámide realmente en papel, y ustedes necesitan dibujar todas las caras en el tamaño verdadero para recortarlas, doblarlas y acomodar la figura. ¿Cómo hacen eso por rotación? ¿Cómo pongo yo todos los planos en tamaño verdadero al mismo tiempo? Ocuparía que todos estén de filo al mismo tiempo. Ocuparía que todos estén de filo, tal vez al mismo tiempo, tal vez puedo traerlos desde vistas diferentes, pero sí ocupo que todos estén de filo en algún momento. Necesito que todo me quede en tamaño verdadero en una misma vista. Este plano está de filo, este plano está de filo, este plano está de filo. El triangulillo propiamente está deformado. Responde a este que también está deformado. Entonces, ¿cómo hacemos? Ok. ¿Qué pasa si hago la lateral derecha? Pues, como para empezar, como necesito todos de filo, Puede ¿Ah? ¿Perdón? desarmarlo, como agarrar los planos. Bueno, esa es una opción también. Ok, esa hasta me gusta más porque es más rápida. Ok, ¿qué es desarmarlo? Lo que el compañero vio es que la base en la superior ya está en tamaño verdadero. Pues, ¿para qué carajos me va a complicar? Mejor roto todas las demás para que me queden en tamaño verdadero aquí arriba. Ok, ¿qué es rotar todas las demás? Bueno, de ahí, hagamos que esto rote para acá y para acá. Ok, entonces aquí están los vértices de esa figura. El vértice pasa para acá, queda por aquí, y entonces esta figura abre así. Ok, ya tengo la base en tamaño verdadero y esta ya las pasé a tamaño verdadero para acá. Entonces ahora sí, si yo hago la lateral derecha, digamos por aquí, y entonces esta va a ser la línea entre vistas para acá, y hago mi inglete para acá, y digo entonces que el vértice pasaba para acá y esto hacía como así, y esto pasa para acá y esto pasa para acá,
Ok. Esta sería la lateral derecha de esa figura. Ok. Entonces yo ahí, esta distancia debería ser la misma que esta distancia. Y entonces roto para acá. Y roto para acá. Ok. Entonces, esto si continúa el inglete, aunque me va a quedar como raro ahí. Esto viene para acá. Esto viene para acá. Y este vértice hace así. Quiere decir que esta hace así. Y así. Y esta otra de acá. Y llega hasta ahí. Y hace así. Entonces, si yo recorto esta figura por esta forma y la doblo para arriba, me va a coincidir perfectamente y me hace esa figura tridimensional. Me hace esa pirámide. ¿Ok? Ahí le puedo hacer unas cejitas para meterle goma y... ¿Ok? Cierro. Si no me creen, lo hacen. Recuerdo el pivote de la lateral. Agarré pivote aquí y bajé este, y agarré pivote aquí y bajé este. Porque lo que me interesa es que están ahí acostadas, llevarlas a la horizontalidad. ¿Ok? Entonces sí, me gustó más eso. Está más fácil. Ok, en un examen les pusimos a determinar el área de un techo de una casa por rotación. Para que se vayan dando una idea también. ¿Ok? Pues, bueno, y el techo podría ser un poco más complejo, ¿verdad? Pues tienen intenciones diferentes. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Saquemos la otra hoja que les mandé. Que dice: solo por rotación encuentre el ángulo entre la arista VC de la pirámide y la base ABC de la pirámide. O sea, ángulo entre recta y es un examen, ese de ahí. Ángulo entre recta y plano por rotación. ¿Cuáles eran los pasos para sacar el ángulo entre recta y plano? ¿Qué opciones tenían? ¿Qué métodos había? Totalmente evaluable en el final, ¿verdad? ¿Qué métodos había para sacar ángulo entre recto y plano? Recto y plano, ok. Solo que no métodos siempre en este curso. Recto y plano. ¿Qué hacía con el método de la recta? ¿Qué condición tenía que cumplir para que se viera realmente el ángulo entre la recta y el plano? ¿Se acuerdan que había dos cosas? Estamos a 10 días del examen, ¿verdad? ¿Qué condiciones tenía que cumplir para que yo realmente pudiera medir la recta con el ángulo entre la recta y el plano? Pero si no me equivoco, usted tiene que tener en la vista con filo y la recta en el muro. Excelente. Okay. Entonces, no importa el método, yo tenía que cumplir esas dos cosas: el plano de filo y la recta de LU. Ahora sí, si yo me iba al método de la recta, ¿qué tenía que hacer? Tenía que trabajar con la recta. ¿Qué quería hacer la recta? Más o menos, pero primero entonces la recta de LV. Pongo la recta de LV, me llevo el plano. Pongo la recta en punta, me llevo el plano.
cualquier vista que yo le haga una recta en punta me va a dar la recta de LV. Entonces hago una vista que me ponga el plano de filo. Y ya en esa tercera me queda la recta de LV y el plano de filo. Método del plano. Agarraba el plano y lo ponía de filo, me llevaba la recta. Agarraba el plano y lo ponía en un tamaño verdadero, me llevaba la recta. ¿Okay? Cualquier vista que yo le haga a un plano de tamaño verdadero me va a dejar el plano de filo. Entonces hacía una vista que me pusiera la recta de LV, o sea, para la recta. Y va a tener el plano de filo y la recta de LV. Entonces, bueno, vamos a terminar por ahí porque luego veo como sacando la filamenta. ¿Okay? ¿Qué método quieren usar? Va a salir con examen. ¿Ahí dice algo respecto al método? No. De hecho, por ahí hay videos de este ejercicio con los dos, nada más que uno creo que me había quedado sin audio. Pero ahí se ve qué se va haciendo. El examen específico. Podría ser, igual que especificamos en este. ¿O no? Este. Y detrás, a ver cómo está el examen. El plano para el universitario. Para el universitario. Para el sonido. Puede ver. En la que tiene 4 ejercicios, digamos, que conversando. La segunda hoja que les mandé, digamos, o el segundo archivo que les mandé. Entonces, saco esa hoja. ¿Cuál quieren? Ok. Vamos a ver si cargó y veo cuál no tenía audio y tal vez lo grabo. Bueno, quedaría grabado por el resto de la clase. Método del plano es el que está sin audio. Entonces hagamos método del plano. Ok. Para sustituirlo ahí. Ok, lo que aparece ahí es en efecto como una pirámide, digamos, es un sólido. Entonces realmente lo que yo necesito es definir, que voy a grabarlo, vamos a ver si me deja grabar como, ¿verdad? Ok, sí, ya está. Ok, lo que necesito es definir cuál es mi recta y cuál es mi plano, digamos, porque como lo que tengo es un sólido dibujado o parcialmente dibujado, se me puede enredar un poco visualizar qué es lo que necesito hacer. Entonces, dice que el plano es ABC, o sea, yo le doy acabado a ese plano ABC.
este es mi plano. Y esto es ABC. Por ahí. Y la recta VC, ¿ok? Entonces la recta es esta. Y la recta es esta. Entonces VB y VA no hacen más que meterme bulla, ¿cierto? No me interesan realmente para resolver la figura. Entonces, si es método del plano, necesito trabajar con el plano. Voy a hacer una RH por acá y la convierto en LV. Ok, y este puntillo de acá, que no sé, le podemos poner M por decir algo, es un punto intermedio, es el que necesito rotar hasta la perpendicularidad. Ok, entonces, o hasta la verticalidad, me vengo para acá, esto es A, y eso de ahí va a ser M. Ok, B y C, perdón, también rotan con las manecillas. Entonces ven que esto es muy parecido al que teníamos hace rato. Esto es B y esto es C. Ok, lo único es que B está hacia la derecha de M y C está hacia la izquierda de M. Entonces, si esto de acá iba a ser M', pues entonces desde ahí esto será B', y de aquí para acá esto será B', S', perdón, sobre la rotación de C. Esos tres tendrán que ser colineales. Y en efecto lo son por ahí. Entonces esto es C', esto es B', y esto de acá, que es mi plano ABC, lleva una primera rotación. Ok, proyecto para abajo C', proyecto para abajo B', y digo esto es C y esto es B. Entonces esto es B', esto es C', y entonces, perdón, me equivoqué. Esto es C', y esto olvídenla. Y esto debería quedar colineal. Entonces hace como así. Ese es el plano de filo. Dije que me llevaba la recta. Entonces, para llevarme la recta es CV o VC. Entonces, aquí yo pivoteé en A. No puedo dejar de pivotear en A. El punto de pivote es único para cada rotación. Entonces me vengo hacia V y digo que V está sobre esa rotación. ¿Dónde exactamente está V? ¿Respecto de quién mido? ¿Cómo sé a dónde cae? Si tiene que verse igual pero rotado. No, porque en A fue que pivoteaste. Puede ser cualquier punto menos el de pivote, porque ya lo hiciste aquí, entonces
se va a cumplir sí o sí, ¿verdad? Sobre el arco. La distancia de C. ¿Okay? Puede ser cualquiera, en realidad puede ser B también. Pero la de C, siendo que es una recta VC, es como la más sensata para definir eso. Entonces me vengo, digo que esto es C y que esto es V. Entonces esto de acá será V'. Y esto de acá será V'C'. Y entonces, ¿qué le pasa a esto en la vista adyacente? Simplemente se mueve paralelo a la línea entre vistas. Viene para acá. Y esto de acá será V'. Y entonces CV' es esto de acá. ¿Ok? Plano de filo, recta deformada. No me sirve todavía. Ajá. ¿Cómo sacó V' arriba? En H, ¿no? Ok, roté respecto de A porque el punto de pivote es el mismo. Roto con las manecillas porque todo rotó con las manecillas. Y mido respecto de C, cuál es la distancia, y lo paso para acá, respecto de C'. Ok. ¿Qué más? Entonces de nuevo, plano de filo, recta deformada, no puedo medir ángulo. No se vale todavía. No cumple las dos condiciones. ¿Qué sigue? ¿Qué seguía en vistas auxiliares? Cuando tenía el plano de filo, por método del plano. Ok, ¿cómo lo hacía? Una paralela al plano de filo. Entonces aquí correspondientemente tengo que llevar el plano a que sea paralelo a la línea entre vistas. ¿Qué punto de pivote agarro? B'. O sea, bueno, este. Sí, es un B, perdón, es que me quedó un toque feo. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué le suena ese? Y eso no para que se vaya corriendo. Ok. Yo agarraría ese para que se vaya corriendo justamente. A partir de ahí, el punto de pivote ya puede ser cualquiera vez de Yo puedo agarrar cualquiera de los extremos del plano de filo, o incluso el intermedio, digamos, pero me complica hasta más la cosa del intermedio. Entonces yo puedo agarrar C y rotar para que esto quede horizontal. ¿Qué le va a pasar a esto? Como estoy rotando en contra de las manecillas, esto va a pivotear para acá y esto se me va a pasar de vistas. No quiero eso, digamos, complicado. Entonces mejor yo agarro B y roto esto todo hasta que me quede encima del otro enunciado, que ahí no pasa nada. ¿Ok? Entonces prefiero hacer eso y rotar este elemento con las manecillas. Pues bien, esto hace así. Entonces tomo B como punto de pivote y digo esto es C. ¿Okay? Entonces si esto es C', esto rota hasta que llega acá y esto va a ser C segunda. ¿Ok? Tomo el mismo punto de pivote siempre, digamos, no puedo. Una vez que lo definí, lo utilizo para todos los puntos que tengo ahí y digo que también con las manecillas esto va a ser la rotación de V'. ¿Ok? Entonces, si esto de acá sigue de filo y ahora está ahí y el punto V estaba como hacia la derecha de C, cuando yo roto todo esto para acá hacia la derecha es como por acá. No me olvido de eso, porque me puedo encholar y decir que V está para este lado, y ahí todo está mal. ¿Ok? Entonces respecto de C, V está a esta distancia. Entonces respecto de C segunda, V segunda estará aquí. ¿Ok? Esto va a ser V segunda. Y entonces esto queda aquí. De nuevo, no cambia la condición de lo que tengo aquí. Sigo teniendo el plano de filo y la recta en el V, porque estoy observando lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero entonces, C segunda ahora anda por aquí. ¿Ok? Aquí nada más se movió, aquí nada más lo proyecté. Esto es C segunda.
Y suave, me faltó pasar un punto, muy importante. Me faltó pasar A, porque el planillo se compone de 3 puntos. Entonces A está por ahí, lo paso al plano de filo. Esto sería A'. Ok. Levanto esto para acá. A se mueve para la derecha. Esto sería A'. Ok. Como el punto de pivote era B' se mantiene. Y luego V segunda queda por aquí. Se desplaza respecto de V', que era el que traía por aquí. Entonces esto es V segunda. Entonces este plano aquí ya está en tamaño verdadero. Ok, y la recta en cuestión es V segunda, C segunda. Entonces tenemos plano en tamaño verdadero, recta deformada. Todavía no. ¿Qué ocupo? Poner la recta paralela. Poner la recta paralela. Exactamente. ¿Qué punto de pivote agarro? C. C. Ok. C, sí, exacto. C segunda. Ok, entonces yo agarro C segunda, roto todo esto para acá y esto me va a ir quedando correspondientemente resuelto por aquí. Ok. Entonces bien, agarremos C segunda. De C segunda hacia B', hay esta distancia, entonces la rotación hace como así. Hacia A', hace como así. Y hacia V segunda, que es la importante, hace como así. Ok, creo que me falta un poquillo, entonces alguna extenderle. Esto de acá será V tercera. Y ya quedó paralelo a la línea entre vistas. Ok, ahora sí, respecto de V segunda, digamos que A quedaba más a la izquierda, entonces A va a quedar por aquí, que esa fue la que me faltó. B sí quedaba como a la derecha, entonces B va a quedar como para este lado. Entonces vamos a extender un poquito A. Ok, respecto de V, A está a esta distancia. Entonces respecto de V tercera, A está a esta distancia. Quiere decir que esto es A segunda. Y respecto de V, B' estaba a esta distancia. Entonces respecto de V, a esa distancia va a estar B segunda. ¿Cómo reviso que lo que hice lo hice bien? La distancia entre B' y A' tendrá que mantenerse invariante en B segunda, A segunda. ¿Ok? Yo sé que lo hice bien. Entonces defino que esto hace así. Y esto es así. El plano aquí sigue en tamaño verdadero, la recta sigue deformada. Pero, como yo hice una rotación para acá, el plano me vuelve a quedar de filo aquí. O sea, de hecho esto es A segunda y esto es B segunda. Entonces estrictamente lo que sucede es que esto es A segunda y esto es B segunda. Y esto es el plano de filo, de nuevo, nada más se dio vuelta para el otro lado. Y V tercera hace así y se corre respecto a esta. Esta recta ya aparece en longitud verdadera.
Entonces, como aquí el plano está de filo y la recta está en LV, este es el ángulo que yo tengo que medir. Fácil. Ok. Recomendación, de nuevo, hagan que esto vaya quedando como hojas pegadas una tras otra. Si yo comienzo a hacer la solución encima de lo que tengo, se me hace feo. Aquí ni siquiera ocupé colores. Ok. Y eso es lo otro. ¿Dudas? Ok, lo mismo aquí. Digamos, cuando yo roté en B, ¿estás en qué rotación? Ajá, y ahí rotamos en B. Entonces, okay. Esta es la que voy a hacer. Entonces, aquí teníamos la primera rotación que me llevó hasta V, ¿verdad? Entonces esta me llevó hasta V. Cuando yo hice esta rotación, yo debía haber rotado también V. Entonces, pero esta distancia, medida desde C, aquí está el filo. Entonces tengo que medirla desde C, y eso subo. Me va a quedar este mismo nudillo acá y ahí lo subo. Y entonces decimos, la V está aquí, acá. Ok, una vez que estamos aquí, la subo, por lo que vamos a subir. Desde C, exactamente. Y me voy a mi nuevo C. Me voy a mi nuevo C y me tendré como el objetivo. Ok. Oye, yo tengo unos muchachos, entregamos ya. Están en el examen. Esperemos y entregamos. ¿Ya me llaman? Es que me quedó muy claro Ok, vamos a ver. tiempo a terminar. Cuando yo llevé este plano para acá, roté todo hacia la derecha, entonces subo y roto hacia la derecha. Ahora, respecto de C en esta distancia, entonces yo me voy a mi nuevo C y hago desde ese nuevo C, o sea, por ejemplo, yo quiero ponerle de vez prima para saber igual, yo mido desde C hasta V, pero ocupo desde C hasta V prima. Pero ¿cómo se fue el V tercera? ¿Cómo saqué el V tercera? No, sí, digamos, pero en la parte de abajo sí es de ahí. Ok, la que ocupaba rotar aquí era justamente C segunda, V segunda, ¿verdad? Y roté para acá. Ok, entonces me quedó C segunda, V tercera, hasta que fuera paralela a la línea entre vistas. Con estas rotaciones me tuve que dar todo el plano, o sea, roté A' hasta A segunda y B' hasta B segunda. Entonces me quedó el plano y la recta deformada, pero ya paralela a la línea entre vistas. Entonces, V tercera la bajé para acá y respecto de V segunda lo único que hace es correr horizontalmente. Esto es V tercera. Y el plano simplemente a segunda queda sobre la misma recta que traía porque estaba de filo, de segunda queda sobre la misma recta que traía porque quedó de filo y el ángulo ya va a quedar aquí. Profe, esa de segunda ahí, digamos, lo sacó midiendo la distancia. ¿Cuál? El B de segunda. Este. Ajá. Lo sacó midiendo la distancia de V Sí. segunda. Hago el arco Ajá. y luego digo desde V segunda hasta B' y esto. Entonces tiene que haber esto. ¿Y por qué es de V segunda? Conveniente. Es porque, digamos, como estás pivoteando en C segunda, ¿verdad? No puedes utilizar C segunda. No puedes utilizar B' y A' porque son los que tenés ahí como incógnitas. Entonces tiene que ser V. No hay de otra. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Les puedo hacer quiz de eso ya? Ok, muchachos, si no hay más, estaríamos. La próxima clase hacemos esos que están por ahí, todos son de examen. Les aconsejo entrarle, digamos, si quieren, alguno y traen dudas o algo. Ok. ¿La próxima clase seguimos con esta hoja o...? Sí, seguimos con esta hoja. La próxima clase terminamos la materia, digamos. La semana siguiente los dos
No, ok, muchachos, suave, antes de que se vayan. La semana siguiente solo hay jueves, porque ya tenía que solicitar aulas, porque ya es semana de examen. Entonces, solo jueves hay clase, el aula está como desde las 6 hasta las 10. Entonces, ustedes me dicen a qué hora quieren llegar. Eso es. Lunes no hay. Las clases terminan jueves. Terminan jueves. Oficialmente. Mientras más temprano mejor, ok. ¿Quién quiere llegar a las 6? Les aviso. ¿Todo el mundo a las 6? Ok, todo el mundo a las 6. Entonces le damos a las 6. El álbum. Ok. El álbum tiene que venir completo. Todo lo que hicimos en clase, todos los quizzes, todos los exámenes, las pestañas vienen definidas en la carta del estudiante y demás. Se va a entregar el día de la entrega de notas. Okay, entonces, yo voy a llegar por aquí, ustedes me van a entregar los álbumes, los dejamos en alguna mesa y yo voy a comenzar a revisar y a entregar notas. Okay, ya les entrego su álbum, su examen final, lo que les dé de sencillos y demás, y hacemos el recuento de la nota. ¿Y qué día va a ser? Y les avisamos el día del final. Okay. No se recibe un álbum que no venga con las hojas sujetas. O sea, si alguien me entrega un álbum y viene con unas prensas de estas de chancero, se lo vuelvo inmediato. No se lo recibe. ¿Okay? Entonces yo espero que ustedes traigan esta cuestión bien atornillada, si es que utilizaron eso, lo traigan con una prensa, lo traigan con el ampo que desarmaron, pero eso tiene que venir que yo pueda pasar las hojas y que yo pueda tener una ceja, una pestaña, que yo pueda agarrar e irme a cada apartado del álbum. Profe, Y que no sean post-its que yo lo agarre y me quede con el post-it en la mano. ¿Okay? Eso es lo que las láminas que no nos han entregado. sí, no van en el álbum, que no los tienen, se las devuelven de día. ¿Sí? Y lo que nos llevan los documentos también. Sí, por eso. Sí, claro. Sencillos y Lo que tengamos a mano en su momento. Ok, todo. Entonces, ¿qué hasta después del examen? Después del examen, sí. Para empezar, no va a quedar así. Todavía se está grabando. Sí. Y la última lámina. Ok, la última lámina la entregamos el jueves. La última lámina la entregamos el último jueves que vamos a tener clase.